Shut up and sit down. ¿A dónde vas? Conviértete en una papita de sofá. Recomendaciones sobre lo mejor del drama, la comedia, el suspenso, la acción y todo lo que puedes disfrutar en tu pantalla este fin de semana. Esto es Papitas de Sofá con Andrea de Alba. Bienvenidos una vez más a su programa de los jueves a las 12 del día, Papitas de Sofá, esta vez nuevamente desde el sofá de nuestra colaboradora estrella, Mónica Sánchez. Hola, Moni. Hola, Andy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Gracias por hacerme los honores. Pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu sofá fabuloso, desde el cual nos convertimos en Papitas de Sofá, para disfrutar de todo lo mejor que hay que ver este fin de semana en series y películas en las plataformas de streaming. Muchísimas gracias a Marcos por apoyarnos en los controles para llegar hasta ustedes en este 15 de julio, que ya se nos está acabando nuevamente el mes, pero todavía tenemos 2 fines de semana para ver muchísimos contenidos de lo que hay. Recuerden que van a poder ver este programa posteriormente en podcastpromoestereo.com después de que este Facebook Live a través de Promo Estéreo termine, y también pueden seguirme en mis redes sociales como actriz Andrea de Alba en Facebook y en Instagram, o simplemente como Andrea de Alba con V en YouTube, y pueden ver todos nuestros episodios anteriores también. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Moni100380, y la verdad es que Papitas de Sofá está disponible en el canal de YouTube de Andrea de Alba con B chica también, para que lo puedan ver los que somos amantes de YouTube y que es la plataforma que también ahorita más nos gusta. Así es, como que es la que nos acompaña a todos lados. Para este fin de semana yo les traigo algunas de las películas y series que estuve viendo hace ya un tiempo y otras más nuevecillas por ahí. Por ejemplo, El Pantano y Carpi, que son, digamos que policíacas, de estas que me gustan, europeas. Solos, que es un nuevo estreno de Amazon, que fue recomendación de Moni para mí hace un par de semanas, que no hayamos tenido el gusto de contar con su colaboración. Sí, caray, pero bueno. Por fin se nos hizo. A mí. Y La Hora de tu Muerte, que es una película ya un poquito más ligera de los otros contenidos. ¿Tú qué nos traes? La verdad es que Andrea siempre tiene contenidos como mucho más oscuros, quizás. Pesados, densos, pero con tramas súper interesantes, y a mí me gustan las historias más light, como de entretenimiento. Entonces la primera es Belleza y Enigma, una historia hindú muy interesante, un thriller pasional que ya les contaré. Gloria Bell con la bellísima Julianne Moore, y Mundo Adulto, que bueno, es sobre una adolescente, que también ya les diré más detalles, todas con sabor romántico y bueno, muy en el tono de un poco serio y un poco no tan serio, un poco más comedia. Ah, perfecto, para irnos aligerando un poco el ánimo después de las pesadeces que les voy a presentar. Así es. Así que bueno, digo, hay para todos los gustos aquí. Relájense, al rato regresen a terminar la jornada, y ya mañana viernes pues ya pueden en la noche dedicarse a ver muchos de los contenidos que aquí les recomendamos. Recuerden quedarse en casa porque ahorita los contagios andan un poco álgidos. Y entrando en materia, te contaré que esta serie de El Pantano, yo la había visto con otro título. La verdad creo que a últimas fechas Netflix decidió cambiarle los títulos a algunas series, porque encontré esta y la siguiente que les voy a comentar, que se llama Carpi. Las vi con otros títulos y recurrí a ellas porque la temática siempre me llama la atención, y me voy dando cuenta de que ya las había yo visto. Entonces dije, ay, qué bueno, porque así se las comento en papitas. Y esta de El Pantano es de Polonia. Wow. Es del 2018, 2018, y nos va a ubicar en una Polonia de los años 80. Entonces es como, está muy bien hecha, digamos, toda la ambientación y toda la ubicación espaciotemporal, y además es muy interesante ver la cuestión política de cómo se manejaba pues la policía, digamos, y todos los controles y los hábitos de la gente cuando estaban todavía bajo el régimen de la Unión Soviética en los 80s. Y vamos viendo cómo aún bajo estos regímenes, o a pesar de ellos,
seguía habiendo muchísima corrupción, ¿no? Cosa que se suponía que precisamente ese régimen era para evitar ese tipo de cosas y resulta que no era así. Completamente lo opuesto. Qué extraño, ¿verdad? ¿Quién hubiera esperado eso? Cuando se suponía que todo debía ser parejo, parejo, pues no. No les voy a dar los nombres de los actores porque la verdad no son conocidos y no son fáciles de pronunciar tampoco. Pero, por ejemplo, bueno, uno que es más o menos Piotr, que es uno de los protagonistas. Él es un joven periodista que acaba de llegar de Cracovia a este lugar, y su mentor, que es otro periodista, empiezan como a escribir para el periódico local algunas noticias, y se da el caso de que involucran a un, digamos, prestigioso líder de los deportistas. Ajá. Con un crimen cometido en contra de una prostituta, y de ahí pues empiezan a desencadenar muchísimas historias, ¿no? Porque no es un caso aislado, sino que trae como mucha historia detrás, y van descubriendo muchas fosas de gente que había sido asesinada durante la Segunda Guerra Mundial en este pueblo, y todavía ha quedado enterrado bajo el bosque que rodea a este pueblo. Tiene pocos personajes, la verdad los actores están muy bien elegidos, la trama nos lleva muy rápidamente a través de las historias de todos ellos, y yo creo que de lo más rescatable pues es precisamente esto, la ambientación, toda el ambiente que se crea, incluso la misma luz no es la misma que se ve como en otras series o películas polacas, no tanto, se siente un poco como si fuera exclusivamente por la época del año, pero la verdad es que es como el ánimo que permea en todas las personas que viven bajo este régimen tan... Sí, me parece muy interesante, porque si la Segunda Guerra acabó más o menos en 1945, 46, y está en los 80s, no había pasado realmente tanto tiempo, eran unos 30 y tantos años después. Así es. Y entonces todavía estos cadáveres de los que hablas, pues seguramente no es que llevaban ahí 200 años, no llevaban unos cuantos años, y se podía todavía seguir mucho el rastro de qué había pasado. Cierto. Y me parece que toca una ciudad que además pues siempre ha sido como muy centro de guerras y de cambios políticos. Incluso actualmente ellos no aceptan por nada a ninguna propuesta rusa. Yo creo que enemistados totalmente por este régimen que los tuvo muy sometidos. Sí, ¿no? Sí, precisamente. Entonces sí es históricamente muy, muy relevante, yo creo, que ver este pedacito nada más, porque son 5 episodios, entonces se van súper rápido. Sí. Y es muy, muy interesante ver todos estos personajes. ¡Wow, Andrea! ¡Qué buena propuesta! Bueno, pues sí, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, muy diferente. La verdad es que a mí Polonia me parece un país por demás interesantísimo, porque incluso en México tenemos muchos refugiados. Sí. Digo, de aquella época, ya ahora abuelitos o quizá bisabuelos, pero de verdad es como que tuvieron que huir de los nazis después de la Unión Soviética. O sea, estuvo como en varios conflictos. Así es. Sí. Sí, tenemos mucha influencia en muchos ámbitos, sobre todo culturales y artísticos. Es muy cierto. Oye, ¿y la película que nos comentas tampoco es norteamericana? Tampoco es norteamericana, es hindú. Se llama La Belleza y el Enigma. Ajá. Y trata de una mujer. Todo empieza cuando ella es acusada del asesinato de su esposo, y todo indica que lo cometió en contubernio con su amante. Y que entonces el amante es primo del esposo, entonces parece que el primo y ella acordaron asesinar al esposo pues para huir ellos y tener su amor. Pero eso no es verdad. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. No se los da. Y lo que me parece, no les voy a contar en qué termina, quién realmente mató a quién, pero sí me parece muy interesante porque ella, a la vez que está contando la historia frente al juez y el policía, los diferentes investigadores,
también está leyendo una novela. Okay. Y resulta que la novela trata de lo mismo que ella está viviendo. Entonces, no sé si quisieron hacer como la ficción predice la realidad o la realidad y la ficción se mezclan. Realmente no me quedó muy claro, pero sí me quedó claro que buscaban de alguna manera fusionar los dos mundos, el mundo poético o el mundo de ficción con el mundo real, ¿no? Con la experiencia real, y que a veces lees algo con tanta profundidad que quizá terminas llevándolo a la realidad. Sí. Y a veces sucede. O sea, tenemos casos de actores que se quedaron en personajes atrapados. Sí. Andrea, que es actriz, sabe que hay personajes de teatro, por ejemplo, que se quedan por varios años todavía en un personaje porque fue muy fuerte. Claro. Entonces, a mí me parece que esa es una parte muy interesante. Y otra muy interesante es que podemos ver las relaciones de pareja y maritales en la India. Y agárrense, les va a recordar mucho a México. Porque son, tenían conflictos que me parecían que solo en México y allá suceden todavía, y que no veo a un norteamericano diciendo, es que ¿por qué no has cocinado carnita de cordero si a mí me gusta comer cordero en curry? ¿No? Y luego ella, entonces, cuando busca congraciarse con el marido, dice, bueno, mira, te hice lo que te gusta. Y yo dije, es que eso pasa en México, pero en otras culturas les es muy llamativo que uno se esmere en algo así, o en limpiar la casa, o en saber planchar, o en... ¿no? Pareciera que eso ya no es tan actual, pero creo que allá todavía, y aquí también, todavía sucede. Costumbres culturales que prevalecen muchísimo. Sí, y me encantaron los vestuarios, Sandy. Me imagino. No, bueno, ella saca unos vestidos muy tradicionales, pero de la qué belleza de colorido, telas, gasas que dejan ver un poco, pero no... Entonces es una sensualidad entendida muy diferente al occidental, y eso me pareció muy interesante. Los hombres, pues, con barba, con cejas pobladas, pero ellos quizá la moda que presentan sí se ve más actual, como camisa, pantalón. Pero las mujeres todavía muy tradicional, entonces la verdad es que está muy disfrutable en ese sentido, y un poco larga, eso sí, dura como 2 horas 10. Ok. Entonces... ustedes de papitas de sofá, con calma. Claro. Y hacer unas palomitas. Cultura, y ver en qué cosas de aire. Seguimos. Palomitas de aire, porque si no explotamos como papitas. Exactamente. Bueno, de vez en cuando un gustito. Un gustito. También. Y muy en contraste, Andy, si me dejas que te dé una segunda recomendación. Vi una película que se llama Gloria Bell. Sí, con Julianne Moore. Tengo curiosidad por Julianne Moore, pero no tengo Yo idea. tenía mucha curiosidad por Julianne Moore, pero ay, no me gustó nada. Se trata de una mujer oficinista de una agencia de venta de seguros, que en el día está en la oficina y en las noches se va a bailar a cualquier lugar. Y esa parte de verdad es fascinante, porque entonces es como decir, bueno, ella no es que está triste, no se la pasa mal, no, ella ya tiene 2 hijos, pero ya grandes, entonces vive sola, y conoce a un hombre en uno de estos lugares a los que va a bailar, y ahí empieza la decadencia de la película. Todo es pláticas y pláticas y pláticas y pláticas. No sé qué escritores hacen eso. Pues se vuelve muy discursiva en lugar de acción, como sería una película. Y entonces ella le habla de sus hijos y él le habla de sus hijas, y sí, pero es que tú les dedicas tiempo. Pero no vemos que pase nada, solo son pláticas en diferentes, en el departamento, en el bar, en esto. Y de verdad llega un momento en que pues pierde uno el interés de qué va a pasar, porque parece que estábamos viendo una pareja de unos 50ones, pero en tiempo real. Claro. Entonces sí llega un momento en que dices, no, bueno, pues regreso dentro de 6 meses a ver si ya pasó algo. Sí, entonces la verdad a mí me
Sí, porque ella es muy buena actriz. Ella es excelente actriz. Él se llama John Turturro. Yo no lo conocía, pero a mí me pareció guapo, que me gustan esas narices así aguileñas. Pero... Muy buen actor también, qué lástima. Y de verdad, súper buen casting. No es que lo actúen mal, es que peca de tener demasiado bla bla bla. Entonces llega un momento en que uno dice, bueno, ya. Sí, no está pasando nada. Tampoco los ves emocionarse mientras están relatando. No. Sí, entonces sí, está como un poquito muy lenta y aburrida en el sentido de que le falta un conflicto más allá de cómo se enamoran. Ahora, si lo vemos por otro lado, podría ser como una viñeta, una fotografía larga de cómo en la edad media, adulto no mayor, pero adulto, sí. Ya en la segunda etapa de la vida, de pronto puedes encontrar a alguien con quien compartir. Y sí, el ritmo no va a ser el de adolescentes. Claro. Y aquí ellos hablan de los hijos, de los trabajos, de las actividades que planean a futuro. Entonces, muy cotidiano, pero no ves que... Sí, no hay algo donde, por ejemplo, algo los separa, ¿no? Como en ciertas, todas las telenovelas que vemos, bueno, son dos que se aman y que algo les impide estar juntos. Claro. Y luego cuando ya pueden estar juntos ya no quieren y así. Entonces, que crea un conflicto. Exacto. Y aquí no lo hay. Pienso que puede ser una muy linda propuesta estética, pero poca acción. Y a veces uno sí tiene, o estamos más acostumbrados, también puede ser. Sí. A lo mejor también es agarrarle el ritmo. Yo tal vez no estaba en ese momento con ese mood para estar tan nada más observando. Pero podría haberte atrapado, yo creo, de haber tenido un poco más de... Sí, tantita más conflicto, algo más que te enganchara, que fuera la trama, o que fuera la actuación, que fuera, o sea, que hubiera algo que realmente los exaltara como para atrapar. Exacto, entonces como que no vemos más que el día a día y bueno, si el día a día propio se vuelve a veces monótono, ya me lo sé. Y fíjate qué interesante, porque en ese caso, me salto entonces a comentarte Solos, que fue la que tú me recomendaste. Sí, esa me encantó para Andrea. Yo solamente vi un capítulo, pero Andrea vio toda la serie. Son 7 episodios y ahí puede uno como ver un abanico de lo que se puede lograr con un buen discurso dramático, porque son, desde mi punto de vista, resultan ser monólogos que sí están vestidos como para la televisión o el cine, o sea, tienen muy buena producción, tienen efectos especiales, por ejemplo el que viste, porque tienen un casting también de puras estrellas, ¿no? El que viste, que es el primero, es el de Anne Hathaway, y la historia es de una chica que está tratando de ir al futuro para cambiar su situación, porque para ella ya es insostenible, ¿no? Entonces son 7 historias en las que vemos a cada uno de los personajes solos y contarnos su historia. Siempre hay una especie de interlocutor, ¿no? Sí. En este caso ella misma es su interlocutora porque logra finalmente comunicarse con alguien, no sabemos si es presente. Exacto. Bueno, no presente no es porque ella está en el presente, del futuro o del pasado, y con ella es con quien discute qué es lo que la está motivando a buscar este cambio en su vida, ¿no? En su vida. Sí, actual. Es sumamente, al menos ese primer capítulo, conmovedor. Sí. Porque toca fibras muy sensibles para los que hemos quizá tenido ese tipo de reflexiones a solas sobre qué hubiera pasado si y qué pasaría si. Y ahí ella da una resolución de alguna manera sobre si realmente valdría la pena cambiar o no. Y eso también se le queda al espectador como una cierta tarea de pensar uno realmente. Exactamente, creo que todos los episodios, aunque tienen diferentes acercamientos o tocan diferentes aspectos de lo que podría ser la soledad o el aislamiento, ¿no? De lo que produce, como son monólogos, insisto, son unipersonales, llevan a la reflexión, pero plantean cuestionamientos realmente interesantes
y resoluciones profundas. En el caso de esta primera historia, de este primer personaje, es muy interesante ver que ella sí logra tener un cambio de su línea objetivo inicial, sí. ¿no? Ella quería una cosa y la vemos como en estos 25 minutos, porque son muy cortos. Son muy cortos, son sí. 25 minutos a lo mucho. Ella cambia de objetivo, ¿no? Sí. Y es muy conmovedora en ese sentido, es muy buena la actuación. Les voy a decir el reparto de los 7. Está Anne Hathaway, Morgan Freeman está en el último. ¡Wow! Constance Wu, que es una actriz, pues ahora ya no sé si es japonesa o china, discúlpenme la ignorancia, y ya no lo investigué, que es de los episodios que a mí más me gustó, tiene que ver con cómo enfrentar la muerte, pero su interpretación de esta mujer, de su situación y de su conflicto, me parece extraordinaria, de veras no se la pierdan, es súper conmovedora. Está Dan Stevens, está Uso Aduba, que también para mi gusto y para algunos críticos que he leído es la que más deja que desear. La verdad es que se ve una actuación forzada, se ve una actriz, como diríamos los actores en muchas escuelas, está pujando por transmitir y por sentir lo que dice que está sintiendo, y uno lo nota. Uy. Y junto a Morgan Freeman y Anne Hathaway ahí se siente un desnivel. Y es una historia muy interesante la que a ella le toca interpretar, porque es una mujer en la que todos estos remiten mucho a Black Mirror, porque son historias de alguna manera futuristas, no de un futuro tan lejano, pero sí futuro. Es muy cierto, sí. Y ella está en una situación post-pandemia, 20 años después, en la que hubo una empresa en la que pudieron aislar a las personas en el espacio que ellas escogieron y crear una vida aislada completamente para evitar contagiarse de un cierto virus, no se dice cuál. Y ahora, 20 años después, su conflicto y su problema es el miedo a relacionarse y salir al mundo. Entonces, por más que la inteligencia artificial le asegura que afuera ya no hay peligro, que todos están bien, que ella es la única que queda aislada, que tiene que enfrentar eso, que ella puede, que no pasa nada, ella está aterrada por volver a salir. Entonces, pero bueno, ya ustedes... Hubiera podido ser una historia súper interesante, porque creo que mucha gente, ahora que estamos regresando a las oficinas, presenta síntomas de mucho conflicto para poder estar sentado cerca, ya no digamos súper cerca, hablar de frente, no. Simplemente a más de 1.5 metros, pero hay personas que les causa mucho conflicto, que son capaces de inventarse historias para no ir al trabajo, para poder evitar. Hay de motivaciones a motivaciones. Hay algunas personas que simplemente no quieren trabajar. Claro, pero hay quien de verdad lo está sufriendo. Claro, ¿no? Y eso es mucho peor desde mi punto de vista. Porque habla de un sufrimiento. Sí. Y no es que esté mal, pero al lado de estos otros actores y de actuaciones tan bien logradas, pues sí se nota un pequeño ahí desnivel que uno lo percibe, ¿no? Después de Uso Aduba está Anthony Mackie, que también tiene una historia muy interesante, en la que digamos que tiene una breve entrevista consigo mismo. Wow. Y entonces tiene que enfrentar muchas de las barreras de la percepción que uno tiene de sí mismo y de la historia que le cuenta al exterior, para finalmente verse confrontado con quién realmente es y qué es lo que siente y cómo percibe su propia existencia. Y la que a mí me fascinó, aparte de la de Constance Wu, que es la historia de esta mujer, la van a reconocer tanto porque es asiática como porque tiene un par de alas muy bonitas, la de Helen Mirren, que es pues galardonada no sé cuántas veces, ha tenido premios, es una actriz extraordinaria. Y su historia, a mí en lo personal, yo creo que es la que más me gustó, porque pues es con la que más me identifiqué, la que más me llegó. Es una mujer ya de edad madura que decide irse en un viaje espacial, ¿no? Para hacer una especie de experimento que no le dicen cuál es. Y entonces vamos conociendo, es impresionante ver una actuación de tal nivel en el que ella todo el tiempo está en una silla y además está atada con el supuesto cinturón de seguridad. Ajá.
y no hace falta nada más. O sea, no necesita nada más para meternos en su historia, para transmitir todo lo que ha vivido, todo lo que ha sentido, todos sus conflictos y sus reflexiones respecto a sus decisiones en la vida. Está maravillosa. Y hay algunos personajes que uno detecta que están conectados con otras de las historias. No todas las historias están conectadas. Okay. Algunas sí dice, pues es que este es el de tal y este es el de tal. El último es muy bonito porque el de Morgan Freeman, aparte de que porque es un gran actor, porque habla sobre la memoria. Ay, ¿no? wow. Y qué implicaciones tiene la memoria en cuanto a la existencia del ser humano, ¿no? Cómo afecta a una persona que se supone que tiene Alzheimer. Entonces, pues sí, la verdad, yo creo que es de lo imperdible para este fin de semana, se va muy, muy rápido. Está en Amazon Prime, por cierto, se me olvidó decirles, El pantano es de Netflix y La belleza y el enigma y Gloria Bell, las dos en Netflix. Ok. Sí. Ok. Entonces, sí, porque esta semana sí dije, bueno, voy a ver qué tanto hay en Prime Video, porque la semana pasada estuve dando lo que iba a ver de nuevos estrenos, y sí, vienen muchas nuevas cosas, además de que estuve leyendo que también Prime Video ya cerró el trato, digamos, con Universal, y entonces como que va a empezar a tener, Universal, que es MGM, y entonces vienen, digamos que producciones como de un nivel un poquito mejor al que había tenido, porque yo me pasaba horas y horas buscando en el catálogo de Prime y decía, híjole, pues vuelvo como que me sale debiendo. Mismo género, pero después me sale debiendo, sí. Como que ya agoté lo que creo que valía la pena, aunque seguramente hay cosas que se me había pasado, como Solo los amantes sobreviven, que tienes que ver. Muy bien, de amor. Entonces la tengo que ver sí o sí. Vampiros, pero no importa, pero es de amor. Si el amor se puede dar en diferentes categorías, en el reino monera y todo. Reino monera, por supuesto. Entre los puerquitos, entre los manatís, pues claro. Cualquier tipo de los pollos. Algunos tienen corazón, otros cerebro de pollo, ya sabes. Sí, así es. Oye, y la última que nos decías era que... Y la última que les decía se llama Adult World, o Mundo Adulto. Okay. En busca de una identidad. Y es de una chica que ella escribe poesía y siempre está mandando sus poemas a diferentes revistas norteamericanas. The New Yorker, a donde sea, a Penguin, a Random House Mondadori, al que sea. Y siempre recibe cartas de rechazado. Y entonces sus papás le dicen, ya no podemos mantener más, que ya eres un adulto y estés nada más escribiendo poesía. Y ella dice, padre, más la crisálida de esta tarde, ¿no? Ella es un personaje adorable que lo hace Emma Roberts, porque como está abstraída en su poesía, ni siquiera ha tenido un novio significativo, ni mucho menos. Se va a enamorar de uno de los... del hijo de los dueños del centro. No, qué horror. Sus clientes le dicen cosas que ellas quedan... Pero en un día yendo al trabajo se encuentra con que va a haber una firma de libros de su poeta favorito, que es ni más ni menos que John Cusack. Y ella busca hablar con él y luego lo persigue hasta su casa y luego va y le toca la puerta y le dice, por favor, lee mis poemas. Y él le dice, bueno, te tengo una propuesta, estoy haciendo un compendio de poemas bastante mediocres y te puedo incluir ahí. Y ella le dice, no quiero que me incluyas ahí, pero quiero que me digas lo que piensas, y trata de seducirlo, y él pues la ve súper chiquita al lado de él, y le dice, no niña, a ver. Y entonces por fin lo convence de ser su asistente o su adjunta en la clase que él da de poesía. Okay. Y el resto ustedes lo tendrán que ver, pero es es una comedia romántica, pero es muy, muy lindo el personaje de ella. Me parece como estos personajes tipo Amélie, que son recordables y memorables por cómo ella
enfrenta las situaciones con tanta originalidad. Él le dice, ya, por favor, no vuelvas a decir lo de las crisálidas. Y ella está todo el tiempo como en su imaginación y la verdad es que está muy lindo el personaje, entonces vale la pena. Ay, sí. Digo, quizá no es de una película, obviamente no es de arte, es de entretenimiento, pero está muy bien hecha. Claro. Y el personaje está muy bien estructurado, muy bien contado y la verdad es que no se la pueden perder. Creo que te gustaría, de verdad. Y como hemos dicho, a veces esas historias que son tan... Aparentemente sencillas, son más difíciles de que estén bien contadas, ¿no? Y de que logren el efecto que está buscando el... Muy difíciles, de verdad. A mí me sacó un par de carcajadas y... Es difícil que o no sea pura comedia o no sea pura pues dulzura, romanticismo. Sí. Y aquí está esa mezcla y como dice Andy, es muy difícil de lograr hacerlo bien. Porque hacerlo mal creo que lo hacen todos los días en varios canales. Hay muchas. Sí, hay bastantes. Oye, y quiero cerrar mi aportación con una propuesta que está muy chistosa que se llama Guerra de Vecinos. Ok. Que es con Ana Layevska. ¿O cómo se llama ella? No, perdónenme. No. Sí. Sí, está Ana Layevska, porque yo a Ana Layevska la acabo de ver en La Muchacha que Limpia, que es una nueva serie de HBO mexicana. ¿En serio? Y yo creo que la premisa es muy interesante de cómo hacen que... Es de crimen y policías. Y se acaban metiendo a una mujer que tiene un hijo enfermo que necesita dinero, la acaban enredando en una red de gente muy mala que asesina gente y la llaman para estar limpiando y ella después no se puede zafar de ser la muchacha que limpia. ¡Wow! Pero la verdad yo la sentí lenta, entonces me cuesta un trabajo seguir la trama, que así la veo por pedazos y pues ya si alguno de nuestros radioescuchas nos pueden decir otro punto de vista, nos daría muchísimo gusto. Sí, se los agradecemos. Pues pero esta Guerra de Vecinos, Ana Layevska es la güerita de clase media alta, que hace yoga, que tiene ciertos gustos y luego se le va a vivir junto a Vanessa Bauche. Y entonces ella es la que viene de Colonia Barrio, que hace fiestas con música, con cumbia, que van a hacer la primera comunión de la niña. Y de verdad, el primer capítulo me pareció muy entretenido. No me di en cuenta en qué momento ya iba en el quinto y yo ya no estaba viendo porque realmente ya llegó un momento en que tanta polarización, no sé por qué últimamente he visto mucho de ese tipo de contenido, como en Godínez contra mis reyes, Nuevo pobre, nuevo rico, ahora esta Guerra de Vecinos, donde parece que no pudiera haber un punto medio entre el muy pobre y el muy rico, y donde desaparece la clase media, y son estas guerras. Lo que pasa es que esta está en tono de comedia, y sí tiene momentos muy graciosos, pero ya después me pareció como súper repetitiva. Claro. Y yo creí que seguía el mismo y ya era otro y luego sí, es que la primera vez puede funcionar, pero si ya la tercera sobreexplotas el mismo. Sí, entonces si no tienen algo que ver o no quieren poner un podcast o papitas de sofá y están haciendo alguna otra actividad, pues puede ser como una buena de fondo. Pero realmente viste un capítulo, ya viste 5. Eso es lo único que yo... sí, la idea no era mala, pero creo que ya también está muy sobreexplotado ese tema, ¿no? Sí, y además, lamentablemente no se profundiza, ¿no? Digo, no sé en qué vaya a terminar, no planeo verla, pero difícilmente estas historias, en algunas otras ocasiones, las hacen evolucionar y llegan a resolver, o a una resolución por lo menos un poco realista, muchas veces es forzada. Claro. Por ejemplo, en comparación a la colombiana de Nuevo Pobre, Nuevo Rico, que les decía que eran estos bebés que habían cambiado. Sí.
en esa los personajes justos sí evolucionan y cambian. Y cambia el papá, y cambia el hijo, y la muchacha que venía de cierto... Sí, se sigue vistiendo así, pero es inteligente, pero estudia, y entonces tiene otras motivaciones, o empieza a detectar cosas que no le gustan. Ahí sí se ve, fíjate que, no sé, pero ahora Colombia me tiene sorprendida de que hacen cosas muy bien escritas. Tal vez siempre lo hicieron y yo lo estoy descubriendo. Sí, probablemente es eso. Sí. Porque Andrea ya nos había platicado que era una industria enorme. Sí, la verdad revolucionó mucho. Pero estas, híjole, todavía no, nos falta mucho por aprender porque justo se ve forzado, hay cosas que a mí me parece que no está bien que aparezcan de esa manera, ¿no? Que un niño, por venir de cierto contexto, tuviera una limitación de inteligencia, por ejemplo. Bueno, sí, que refuerzan prejuicios. Ay, exacto. Sí, igual que un rico muy superficial. Bueno, hay ricos muy interesantes, muy inteligentes, muy estudiados. Somos eminencia. Eminencia. No tiene que ver si rico es pobre por la inteligencia. Y aquí ponen eso, que según las faltas de ortografía y entonces el otro. No necesariamente, ¿eh? Claro. Bueno, Andy, perdón. No, perdón, porque nada más, iba a decir de Emma Roberts de la película anterior. Yo me acuerdo de ella por American Horror, no es cierto, American Horror Story. No, sí, por American Horror Story. Ella es una de las protagonistas de muchos de las temporadas y sería muy interesante verla ahora en este nuevo papel, porque ya la habían como encasillado también a ella como Anna Layevska, pero ella en las historias de terror y de niña que se ve buena y es mala y entonces debe estar muy padre. Aquí te encantaría, porque aquí es al revés, una poeta. ¿Cómo quedamos que se llamaba la? Adult World, ok. O Mundo Adulto en busca de una identidad. En Netflix. Sí, en Netflix. Híjole, yo sí vi puro Netflix, la verdad. Está perfecto, porque pues es lo que la mayoría tenemos como más a la mano y la verdad, de las cosas que también te quería comentar, no sé qué te parece la distribución de contenidos, por ejemplo, como que las pantallas para elegir los contenidos de Netflix a las que presenta Prime, se me hace mucho más fácil. A mí me gusta mucho más Netflix. En Prime yo no encuentro, me cuesta mucho trabajo como encontrar sí, tienes razón. Quizá es más claro Netflix, porque puedes poner películas, o películas de arte, películas de comedia, o sea, sí tiene mucho mejores sus categorías. Están y ahora que salió HBO Max, también me encanta, de verdad. Pero la próxima vez les traeré las mejores recomendaciones, porque ahorita estoy apenas viendo cosillas que tenía ganas de volver a ver. Uy, hay tantas cosas que vamos a comentar aquí ahora que ya está mucho más disponible para todo el público HBO Max y tienen producciones que valen mucho la pena. Sí, y aprovechen las promociones que hay ahorita hasta el 31 de julio. Sí. Mientras pueden ver también Carpi, que es la que les comentaba, que es otra policíaca, pero esta es finlandesa. Wow. Originalmente cuando yo la vi como Dead Wind, no tenía traducción tampoco y ahora le pusieron Carpi, que es el apellido de la protagonista, es una detective. Y es también del 2018, también está muy bien hecha, dan muchas ganas de ir a conocer Finlandia, la verdad. Y están disponibles 2 temporadas, estaba leyendo que probablemente haya una tercera. Yo creo que si no ha salido es por lo de la pandemia, porque ya tiene sus añitos. Pero está muy bien tejida y es muy interesante ver cómo ella va enfrentando los problemas personales junto con los de la vida de detective y cómo van descubriendo y resolviendo muchos de los casos. Se parecen mucho la primera y la segunda temporada porque siempre hay un crimen que resolver, obviamente, hay mucho misterio, mucho suspenso, muy bien tejido, con diálogos inteligentes, nada sobrevendido, digamos, o innecesario. Las actuaciones también son impecables, que tampoco les voy a dar los nombres porque pues no tenemos mucha cercanía con Finlandia. de cómo se llamaban. Pero yo también, para mi gusto, la primera temporada es mejor que la segunda, pero seguramente se van a quedar con ganas de ver la segunda porque la primera es buenísima y tampoco les va a quedar a deber la segunda, aunque ya la sientan que ya la conocen. Y
pues yo creo que esas serían nuestras recomendaciones para este fin. Ya tienen de chile, de mole y de manteca, como dirían las abuelas. Así es. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este jueves. Sus papitas de sofá de confianza los invitan a que se queden, cual papitas de sofá, todo el fin de semana disfrutando de estos y otros contenidos de las principales plataformas de streaming. Muchas gracias a Marcos por ayudarnos a llegar hasta todos nuestros radioescuchas cada semana. Recuerden vernos cada jueves en el Facebook Live de Promo Estéreo o en repetición en podcastpromoestereo.com y seguirme en mis redes como actriz Andrea de Alba o como Andrea de Alba en YouTube. Muchas gracias, Andrea. Gracias, y fue un placer. Mónica Sánchez, escritora. Gracias. Muchas gracias por darnos tu colaboración esta semana, que ya te extrañábamos muchísimo. Ya los extrañaba mucho, Andrea, y muchas gracias como siempre por este espacio de compartir. No, pues eso es un gusto. Escríbanos, coméntenos, denos like y compartan, y recuerden que nos vemos en el sofá. Esto fue Papitas de Sofá con Andrea de Alba en Promo Estéreo. Aquí estaremos el próximo jueves en punto de las 12 del día para comentar más series y películas para su fin de semana y convertirlos en auténticas Papitas de Sofá.